Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. El Perú ha sido sacudido por una noticia inesperada, aunque según algunos observadores forma parte de los usos y prácticas del sistema interamericano de justicia. En la práctica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reabierto el caso de Víctor Polay y de alguna manera una sentencia que representa cosa juzgada, que fue aceptada a través de la revisión de otros casos, como el de Lori Berenson, por ejemplo, como cosa juzgada, porque al revisarse el caso Lori Berenson de parte de la CIP, de alguna manera se evaluaba el sistema penal peruano y se aceptaba que el sistema penal peruano había cumplido con todos los principios del debido proceso. Bueno, de pronto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide aceptar un recurso que presentó de sectores vinculados a Víctor Polay para reabrir el caso. Eso es en la práctica lo que ha sucedido. El Perú, de alguna manera con esta decisión, ha sido cuestionada en términos del ejercicio de su constitución, sus leyes penales, sus instituciones titulares, llámese Ministerio Público, Poder Judicial. Y también esto nos confirma que el sistema interamericano de justicia, por esta extrema ideologización, tiene esta tendencia a desconocer lo que en el Perú llamamos Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un sistema de instituciones regidas por constitución y leyes. Y al sistema interamericano le gusta desconocer o ignora o desdeña estas cosas porque algo parecido sucedió con la orden de la Corte Interamericana de no ejecutar el indulto humanitario que se otorgó a Alberto Fujimori. El indulto fue otorgado de acuerdo a la Constitución por un presidente constitucional y luego más tarde sería ratificado por el propio Tribunal Constitucional. Pero sin embargo, la Corte Interamericana desconoció, mandó a no ejecutar este indulto. La pregunta que emerge de estos hechos, de estas noticias, es: ¿puede haber un Estado de Derecho en el Perú con este tipo de decisiones del sistema interamericano de justicia que hacen trizas la Constitución, las leyes, la propia jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basándose exclusivamente en criterios ideológicos? ¿Puede haber Estado de Derecho en el Perú? Bueno, el día de hoy queremos reflexionar sobre estos temas y hemos convocado a José Luis Sardón. Él es ex miembro del Tribunal Constitucional. Él es profesor principal, profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, académico de larga trayectoria, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, doctor Sardón. Gracias por la conversación. Muy buenas tardes, Víctor Andrés. Encantado de estar en el Montonero. Gracias, doctor Sardón. Mi primera pregunta sería, ¿qué impresión le causa este reabrir el caso de Víctor Polay? Es una sentencia firme, es cosa juzgada, no hay cuestionamiento, incluso no se argumenta, no se plantean argumentos de fondo para tomar esta decisión en el propio informe de admisibilidad de la comisión, como han señalado algunos especialistas. Bueno, me causa una profunda indignación, pero por otro lado me confirma en la idea que yo he insinuado, la verdad, porque no lo dije con claridad, en un trabajo que hice recientemente, justamente cuando salí del Tribunal Constitucional, sobre la relación nuestra con el sistema interamericano de derechos humanos. En ese trabajo yo hice notar lo que llamé la estructura defectuosa del sistema interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos, como tal, no aparece, ese término no aparece en la Convención Americana de Derechos Humanos del año 69.
es un término que empezaron a utilizar primero algunos académicos y luego sí ha aparecido en algunos instrumentos internacionales posteriores. Pero se refiere a lo siguiente, se refiere a que primero hubo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es de los años 50, de fines de los 50, y posteriormente con la Convención Americana nace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la idea del sistema es que estas dos instituciones están vinculadas. Y es verdad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nace como un organismo de consulta, una suerte de defensoría del pueblo, que no emitía resoluciones, sino solamente opiniones o consejos para todos los Estados miembros de la OEA. Pero el problema de la convención es que cambia las responsabilidades y el alcance de la comisión. Lo convierte de una defensoría del pueblo, se convierte en una suerte de ministerio público que puede acusar a los estados ante la Corte. Ahora bien, hay que señalar que la Corte, para empezar, la Convención Americana no ha sido suscrita por todos los países miembros de la OEA, ¿no? Por lo pronto, los países principales de América, me atrevería yo a decir, que son los Estados Unidos y Canadá, no han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, no son parte de la convención. A pesar de eso, ¿no? Ocurre lo siguiente, ¿no? Ellos intervienen en la elección de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar que la comisión ha cambiado, como digo, sus responsabilidades, ¿no? O sea, los Estados Unidos sí elige, es uno de los países que vota para elegir a los miembros de la comisión, que luego va a estar acusando a los otros países que son parte de la convención. Pero Y sí, sí, pero déjame terminar, esto es importante, mira, el tema de la Corte, el tema de la Corte eligen los que han firmado la convención, los que han ratificado la convención, pero eso incluye a 4 países que habiendo ratificado la convención no se someten a la competencia jurisdiccional de la Corte. Entre ellos, por ejemplo, Jamaica. Entonces, tenemos esta estructura muy mal diseñada, ¿no? Del cual, pues, los Estados Unidos y Canadá toman distancia prudente, ¿no? eh, Entonces, si no me sorprende que hayan este tipo de decisiones. claro, y el problema es que se está cuestionando toda, digamos, el contrato institucional que ha asumido el Perú, su constitución de 1993. Y yo mencioné en la introducción el caso, este intento de, esta reapertura del caso Polay, este reabrir del caso Polay, y también esta decisión de la Corte de que no se implemente el indulto a Alberto Fujimori. Digamos, en ambos casos está de por medio la Constitución. En el caso de Olay, el Tribunal Constitucional ordenó anular los juicios de los jueces sin rostro y los juicios de los jueces sin rostro de los jueces militares. Se desarrolló un nuevo proceso, ¿no? A señor Polay. Se le sentenció. La propia Corte ha revisado casos casos firmes, como el de caso Polay, uno es el caso de Lori Berenson, en el que ha aceptado todos los principios penales del sistema de juzgamiento de los delitos del terrorismo. Y en el caso de Fujimori, bueno, el indulto de un presidente constitucional ratificado por el TC. ¿Puede haber Estado de Derecho en estas condiciones en el Perú, señor Sardón? No, definitivamente no puede haber, ¿no? La Corte lo que hay que señalar claramente es un problema de sesgo ideológico, ¿no? Ese sesgo ideológico deriva de la forma como se eligen los miembros de la comisión y de la Corte, ¿no? Es una manera que es completamente arbitraria, ¿no? Y oscura, me atrevería yo a decir. Entonces ha derivado pues en que ha sido capturada por un grupo de gente que tiene un apasionamiento, una ideología muy marcada, ¿no? Y eso lo que ha llevado es a generar dobles estándares escandalosos, ¿no? En el caso Fujimori, yo quisiera señalar lo siguiente, ¿no?
Recordarás que en la sentencia que yo firmé en marzo del año pasado, hace poco más de un año, ¿no? Nosotros hicimos notar que nos estábamos alineando con la opinión de la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana había ratificado o validado el criterio que se había establecido en la sentencia del caso Crucillat. En el caso Crucillat se estableció que el indulto, ¿no?, presidencial a una persona no podía ser revocado ni siquiera por el propio presidente de la República que lo había dado, ¿no? Alan García trató de revocar el indulto que le había dado Crucillat. Sin embargo, en esa sentencia se dijo que el indulto sí podía ser revocado o controlado por la jurisdicción constitucional, ¿no? Luego, la Corte Interamericana ratificó eso, que el indulto sí estaba sometido al control constitucional. Entonces, en el caso de Fujimori, quien revocó el indulto que Pedro Pablo Kuczynski le dio no fue un juez constitucional, fue un juez ordinario, fue el juez penal ordinario de la Corte Suprema, ¿no?, que era el juez de ejecución del indulto. Entonces, eso evidentemente colisionaba con el marco legal y con la jurisprudencia constitucional y con la propia opinión de la Corte Interamericana, ¿no? Sin embargo, al pronunciarse sobre nuestra sentencia, pues endureció su posición y dijo que el tribunal había hecho algo que no era válido, ¿no? Entonces, es evidente el apasionamiento ahí, es evidente el ensañamiento con Fujimori, ¿no? Ahora, digamos, lo de Fujimori es la otra cara de la medalla y en el caso de Polay, en el informe en el que se admite, no se dan mayores razones. Simplemente se admite a, a reabrir el caso Polay. Es decir, una sentencia de cosa juzgada, ¿no?, vuelve a estar en entredicho entre una parte y el Estado peruano. Y esto puede abrir una rendija muy peligrosa, ¿cree usted, para todas las sentencias que se han dictado por terrorismo, cree usted? ¿Es posible que estemos ante una puerta que nos lleve a no sé, a un lugar sombrío? Yo sí creo. Lamentablemente, la opinión de qué hacer al respecto está dividida, ¿no? Hay quienes creen que podríamos seguir el ejemplo de la Argentina. En el caso de la Argentina, ¿no? No es una sentencia, sino una resolución de la Corte Suprema de la Nación Argentina, que es del 14 de febrero de 2017, el caso Fontevecchia, ¿no? La Corte Suprema de la Nación Argentina dijo que la Corte Interamericana se había extralimitado en sus funciones y no iba a cumplir con lo que le mandaba, ¿no? Hay quienes creen que eso debería ser el ejemplo a seguir, pero sinceramente yo preferiría, ¿no? Siendo consciente de la gravedad del asunto, ¿no? Yo preferiría que el Perú se retirara de la Convención Americana de Derechos Humanos, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos y del Canadá. Pero eso requiere un trámite. Creo que obliga, digamos, el proceso de retiro se produce en unos años y mientras tanto, bueno, por los tratados internacionales estamos obligados a seguir acatando los procesos, los procedimientos, o no, las resoluciones de la Corte. En este caso, por ejemplo, según sostienen algunos, estaríamos obligados a responder este intento de reabrir el caso de Polay, ¿o no es verdad, doctor Serrano? Bueno, allí habría que tomar el asunto con pinzas, a evaluarlo en su momento. Hay que recordar, en todo caso, que en el año 1999 nosotros ya nos retiramos del sistema interamericano, ¿no? Utilizando un informe que había preparado el ex canciller del Uruguay, Héctor Gross-Spiel, ¿no? Ese fue un retiro, digamos, muy bien fundamentado, que lamentablemente dimos marcha atrás en el gobierno de Paniagua, ¿no? Cuando era el canciller Diego García Sayán, que después resultó juez de la Corte Interamericana. Entonces ya tenemos una experiencia, ¿no? Pero creo que no nos queda alternativa. Ahora, déjeme hacerle una pregunta
digamos, tiene mucho de interpretación, puede tener mucho no sé, no sé cómo llamarla, pero hay algunos sectores que señalan que las sentencias o las resoluciones del sistema interamericano no son vinculantes de por sí, que dependen en realidad de las instituciones del Estado para que se presenten de esa manera. En el caso del Perú, digamos, la influencia progresista en el sistema de justicia determina que sean vinculantes per se. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en el caso del sistema interamericano, el sometimiento a la Corte Interamericana es independiente, es decir, el firmar la Convención Americana no obliga a someterse a la Corte, pero en el caso del Perú sí se ha sometido a la Corte y lo ha hecho en términos prácticamente absolutos, ¿no? Hay otros países que se han americanos que se han sometido a la Corte, pero con reservas, ¿no? Solamente para ciertas materias. Entonces, en el caso del Perú, lamentablemente, ¿no? En el año 1980, ¿no? En realidad, aplicando una decisión de la Asamblea Constituyente que hizo la Constitución del 79, nos sometimos totalmente a la jurisdicción, a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Sí. Ahora, todo esto pues confirma lo que algunos sectores han venido planteando a lo largo de la última década, ¿no? El sistema interamericano tiene una inclinación evidente a proteger el derecho de los sectores facciosos, de los sectores subversivos, contra el Estado, y por otro lado, una tendencia a avalar la interminable persecución de oficiales, de soldados, de militares, de policías, como ahora se pretende hacer en este último caso de las oleadas de violencia insurreccional que hemos vivido, ¿no? En el verano pasado. Estamos ante una confirmación de ese tipo de aproximación, ¿cree usted, doctor Sardón? Y definitivamente, yo hace poco he empezado pues una investigación, ¿no? A recoger información sobre los casos en los que ha tenido el Perú en los últimos 5 años, ¿no? Me parece, tengo información preliminar, pero son alrededor de 40 y tantos casos, ¿no? Y solamente hay uno de los 40 y tantos que hemos ganado, ¿no? O sea, las evidencias están ahí, ¿no? Las probabilidades de ganar en un caso en el sistema interamericano son muy, muy remotas, que el Estado peruano lo gane, ¿no? Casi siempre pierde. Ahora, eso no se debe a que el Estado tiene una mala defensa. Por ejemplo, en la respuesta a esta reapertura, a este reabrir del caso Polay, no se menciona el caso Lori Berenson, según lo acaba de señalar la doctora Muñoz. No se menciona como antecedente de jurisprudencia que la propia comisión estaría violando, ¿no? Eso también puede ser. ¿O no? Es posible que una de las explicaciones de este récord tan negativo que tenemos sea atribuible a nosotros mismos, ¿no? Sobre todo a la falta de continuidad, ¿no? En el tema este de la defensa del Perú, ¿no? De los procuradores y los abogados que refuerzan el equipo, ¿no? El caso de Fujimori, por ejemplo, recordaremos que primero hubo un equipo ahí designado por el gobierno de PPK, ¿no? Que cuando cae PPK, cuando renuncia en marzo del 2018, va a ser prácticamente desactivado o muy poco apoyado por el gobierno de Vizcarra. Entonces, eso fue indudablemente uno de los factores que contribuyeron a la posición que toma la Corte Interamericana. O sea, es la propia división de los peruanos la que lleva a esta situación. Ahora, quiero plantearle un tema, un tema final, una segunda parte de esta conversación, de este interesante diálogo. Bueno, se acaban de cumplir 20 años del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no es cierto? Es un tema muy conectado a estos problemas que estamos tratando, que estamos reflexionando. Y luego de 20 años, este informe, antes que reconciliar, lo que ha producido son abismos cada vez más grandes entre los peruanos, ¿no? De alguna manera,
el informe de la Comisión de la Verdad ha sido el gran relato que ha alimentado esta polarización entre fujimoristas y antifujimoristas, que finalmente terminó llevando al poder a Pedro Castillo. Es la única explicación, no hay otra. Que el Perú haya elegido al peor candidato en la historia republicana y encima aliado de Sendero Luminoso, tiene que ver con estos relatos, ¿no? Sobre la violencia. ¿Cuál es su opinión, digamos, luego de 20 años? ¿Cuál es su balance del informe de la Comisión de la Verdad, doctor Sapón? Bueno, comparto tu opinión de que tiene mucha responsabilidad en la profunda división que ha habido después en el país, ¿no? Por haberle cargado tanto las tintas, ¿no? Y haber dado una versión tan sesgada y tan parcial de lo que había ocurrido en el Perú con la subversión. Y por haber minimizado, ¿no? Factores como, por ejemplo, el ideológico. ¿Hay alguna mención en el informe de la Comisión de la Verdad a la responsabilidad que tuvo la ideologización, ¿no? Especialmente de las universidades, ¿no? Al boom del marxismo que hubo en las universidades peruanas en los años 60 y 70, pero no está suficientemente enfatizado eso, ¿no? Y por el contrario, se carga la responsabilidad a factores de temas más bien de naturaleza socioeconómica, ¿no? Que si nosotros hacemos una serie de comparaciones muy sencillas, vemos que no pueden explicar el fenómeno subversivo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la desigualdad. Nadie va a negar que en el Perú hay desigualdad, por supuesto. Sin embargo, si se compara el coeficiente Gini del Perú con los de todo el vecindario, vamos a ver que es el país menos desigual, ¿no? Entonces, la desigualdad per se no logra explicar lo que fue Sendero Luminoso, ¿no? Puede haber sido un factor muy secundario, pero el factor evidentemente más importante en el surgimiento de Sendero Luminoso fue la ideologización, ¿no? El boom del marxismo que hubo en las universidades y del que Abimael Guzmán pues, fue el primer capitán, ¿no? Entonces, ese tipo de explicación no aparece apenas aparece en el informe de la Comisión de la Verdad. Y la explicación es muy sencilla, ¿no? Y es que de los 12 miembros de la comisión, la mayoría de ellos no eran marxistas-leninistas, ciertamente, menos todavía marxistas-leninistas maoístas, pero sí, en términos generales, era gente de una ideología marxista, ¿no? Entonces, ellos dieron una explicación de lo ocurrido desde la misma perspectiva ideológica, ¿no? Bajo la cual había actuado Sendero Luminoso. Entonces, por eso es que ese informe, y todavía más que se pretendió establecer como verdad oficial, no ayudó nada al país y fue muy corrosivo. Pero esto conecta con el otro tema que estamos hablando del sistema interamericano, porque hay que decirlo que ambos factores no tienen que ver con, obviamente, con la globalización, o mejor dicho, con el globalismo al que se ha referido el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? O sea, esa idea de tratar de imponer una verdad o una sola perspectiva, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se hizo la Comisión de la Verdad en el Perú? Porque había habido en Sudáfrica una Comisión de la Verdad y se pensó que era una buena idea y que se podía extrapolar al Perú. Cuando lo que había pasado en el Perú pues, no tenía absolutamente nada que ver con Sudáfrica, ¿no? Igual en el caso del sistema interamericano, es increíble que los Estados Unidos sea el gran financiador del sistema interamericano de derechos humanos y sin embargo no se someta a la Corte, ni siquiera ha firmado la Convención Americana. Claro, en el tema de la Comisión de la Verdad, yo recuerdo mucho que en ese entonces se decía, eh, efectivamente el informe de la CDR dice, le atribuye una gran responsabilidad a la ideología intolerante, autoritaria del maoísmo, pero enseguida agrega la pobreza, la desigualdad, la exclusión. Y estas dos interpretaciones han permitido pues que todos los relatos fluyan y la izquierda, ¿no? Ha construido un relato sobre esa media verdad. Y yo recuerdo que se decía mucho que Haití y Bolivia eran sociedades más pobres que el Perú y nunca tuvieron terrorismo. El terrorismo que padeció el Perú. Y finalmente otro tema muy delicado. En realidad, la guerra, la batalla que los peruanos desarrollamos contra el terror de Sendero Luminoso, esa fue la primera gran guerra nacional del Perú.
Ni las guerras de la independencia, ni las guerras ni la batalla, ni la guerra del Pacífico tuvieron ese contenido nacional, porque los protagonistas de esta principal guerra fueron los campesinos que se organizaron en rondas y se aliaron con el ejército y en muy pocos años derrotaron el control terrorista del campo. Y ahí se vinieron a la ciudad. Bueno, y en la ciudad la inteligencia siempre opera sobre las guerrillas. Este tema de negar la gran movilización campesina, por solo mencionar algunos casos de violación de derechos humanos que existen, nos ha quitado esa oportunidad de celebrar, de construirnos como país, como nación, ¿no cree usted, señor Sardón? Totalmente de acuerdo, Víctor Andrés. Además, a veces se olvida, ¿no?, que las actividades de Sendero Luminoso fueron del año 80 al 92, básicamente, ¿no? Bueno, en esos 12 años, quien lo enfrentó fue primero el gobierno de Belaúnde, bajo el cual se cometieron indudablemente algunos graves excesos de las Fuerzas Armadas, y luego el gobierno de Alan García, donde también hubo excesos. Sin embargo, curiosamente, en el informe de la Comisión de la Verdad se va mucho más fuerte, ¿no? Y se le atribuye más, digamos, excesos al gobierno de Fujimori, ¿no? Que más bien fue el eficaz en el control del terrorismo. Entonces, ahí es donde yo veo pues, que no es el tema de la política antisubversiva solamente lo que molesta de Fujimori, sino que hay otros aspectos de los que no se habla, ¿no? Yo creo que es el tema de la Constitución del año 93, las políticas pro mercado, esas cosas que van en contra de la perspectiva de los miembros de la comisión, lo que realmente les molesta. Entonces, por eso digo, es un informe sesgado y peor todavía que quiso imponerse como una verdad oficial. Efectivamente, Lima debería estar llena de héroes campesinos, ¿no? De los héroes que derrotaron a Sendero en el campo, y hubiese sido un momento extraordinario para construirnos, avanzar en construir como nación. Hasta hay un cierto tinte excluyente, racista, en creer que los campesinos solo fueron víctimas, cuando fueron los que en realidad nos salvaron del terror, porque Sendero llegó a controlar una tercera parte del área rural, del país, dicen algunos, ¿no? Esa era la realidad. Bueno, doctor Sardón, le agradezco infinitamente por estas reflexiones, ¿no? Que este sea el inicio de una serie de conversaciones que se deban sostener. Muy agradecido por estas declaraciones. Encantado, Víctor Andrés, y muchos saludos. De igual manera, doctor Sardón. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.